Ya estamos en compañía del doctor Robert Núñez para hablar hoy de vuelta de los más pequeñitos de la casa. Y un tema en donde siempre nosotros nos preguntamos, doctor Rolando, de la audiencia, si nuestros bebés están durmiendo lo suficiente, si la cantidad de horas ya es demasiado y tenemos que empezar a despertarle, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que dormir nuestro bebé? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a la querida audiencia también. Y bueno, un tema bastante importante e interesante, ¿verdad? Porque justamente nosotros tenemos el sueño como un factor importante para la secreción de la hormona del crecimiento, que es la que permite el fortalecimiento de los huesos, de los músculos, y ayuda también a ese buen crecimiento de varios órganos del cuerpo. Entonces, el sueño, tanto como la lactancia materna, son fundamentales en este recién nacido, en los lactantes, para un buen crecimiento y desarrollo de ese chico. Un recién nacido, ¿entre cuántas horas puede dormir o es importante que duerma? Bueno, no, y realmente se calcula que aproximadamente entre 15 a 18 horas, pero no es un sueño continuado. Se calcula que más o menos 4 horas lo que hace continuado, después se despierta. De hecho, muchas veces nosotros le decimos a los papás, a las mamás, la mamá principalmente, que vea una forma de tratar de estimularle para que muchas veces cada 2 o 3 horas le dé de succionar. Muchas veces está succionando y duerme enseguida. Entonces, eso es importante también, estimularle muchas veces para que pueda tomar su leche. Ahora, doctor famoso dice, o que para ir la ¿verdad? Sí. O que para ir, duerme todo de balde. ¿Hasta qué punto uno también puede medir eso y en qué momento te tiene que empezar a preocupar que duerme todo de balde? Claro, hay un rango respectivamente que podemos llamarlo general, ¿verdad? Más o menos calculando de 0 a 2 meses, entre 15 a 18 horas de sueño, pero no en forma continuada, claro, como hablábamos. De 2 a 12 meses, entre 10 a 14 horas al día de sueño. De 1 a 3 años, 12 a 14 horas. Y de 3 a 5 años, 11 a 13 horas. A partir de ahí, ya alcanzando ya cierta época de la preadolescencia, adolescencia, mínimamente tiene que dormir 8 horas. Es fundamental el sueño como reparación, primero que nada, de nuestras células neuronales. Segundo, para el crecimiento de ese chico. Entonces, el sueño es fundamental a cualquier edad para que el cuerpo se reponga, ¿verdad? Y más aún en los chicos. Generalmente cuando duerme mucho, doctor, dice vamos a despertarlo porque después a la noche por ahí ya no duerme, entonces tratan de acomodar y acostumbrar a... Bueno, y en ese sentido nosotros tenemos que, en los primeros meses es difícil dictarle las pautas, o sea que papá, mamá, si vamos a ser primerizos, tenemos que acostumbrarnos a despertarnos a cualquier hora, a acostumbrarnos en esos primeros tiempos a hacer el seguimiento al bebé. Después vamos a tener que ir adaptando ya a ese niño a las horas de sueño, tanto papá, mamá y el lactante se va a ir acostumbrando a un horario. Eso va a depender que nosotros vayamos haciendo. Se dice fundamentalmente un buen ambiente para el sueño, más o menos 20 a 24 grados. Generalmente no se le arropa como un gusanito al bebé para dormir, la ropa más liviana posible. Se recomienda actualmente que duerma boca para arriba para evitar el síndrome de la muerte, la muerte súbita en el lactante, ¿verdad? Se recomienda boca para arriba o de costado. Cuando estamos de costado, boca para arriba, generalmente se usan mucho ahora los colchones antirreflujo. O en todo caso, yo le digo, si es una cunita, de repente poner la parte donde está la cabeza un poquito más alta para que haya inclusive un factor de antirreflujo en el bebé. Entonces, después de que se alimente, no acostarle enseguida. Tenerle un tiempito y después acostarle. O de costado con algunos colchoncitos, ¿verdad? Para que quede de costado. Entonces se va acostumbrando y esa es la mejor manera actualmente para que duerma el bebé. A medida que el bebé va creciendo, ¿verdad? Cuando ya va teniendo sus 3 meses, un poco más para arriba, ya tenemos que también ir educándoles y como, por así decirlo, enseñarles la diferencia de la noche y del día para que ellos también se vayan acostumbrando a eso. Y realmente nosotros tenemos normalmente un ciclo de sueño, un ritmo circadiano que está justamente comandada, ¿verdad? Por ciertos órganos que tenemos en el cuerpo que producen ciertas hormonas. Nosotros normalmente dormimos de día
de De noche y nos noche. despertamos de Ok. día. Entonces, ellos van acostumbrándose a la medida que nosotros también le estimulamos de cierta manera. El baño muchas veces con el calor, ¿verdad? Y ese baño a veces se da al bebé. La alimentación, tenerle un momento así y después recostarle, ¿verdad? Y se pueden ver los estímulos de día para que también vayamos acostumbrándole. Los primeros tiempos no. O sea, lo de las películas y todo eso que se despiertan todo, cada momento es cierto, ¿verdad? Claro, Pero sí. después le vamos acostumbrando nosotros mismos y el cuerpo y las hormonas van en evolución y hace que vaya adquiriendo ese ritmo circadiano, ese ritmo de sueño. Claro, va cambiando, ¿verdad? Con el Claro. tiempo. Nosotros estamos hablando acá, por ejemplo, estábamos hablando mucho de la adrenalina, de las catecolaminas, otras hormonas que parecen muy así de una película de medicina, pero es la realidad y son las que van regulando, aparte del ciclo del sueño, el estrés y otras hormonas. Nuestro cuerpo se maneja por una suerte de química, electroquímica, esa parte química la dan las hormonas y depende mucho del sueño y de la falta, o sea, la ausencia de estrés. Doctor, ¿está mal que, por ejemplo, una mamá, porque muchas veces uno ya ve eso, le trata de entretener al bebé para mantenerlo despierto para que llegada la noche, por ejemplo, pueda dormir y dormir sin Claro. pausa continua? Bueno, eso vamos a acostumbrarle a medida que pasan los años, el tiempo, a medida de los 3, 5 meses aproximadamente, cuando ya es un lactantecito más grande, ¿verdad? Pero los primeros tiempos se despierta a cualquier hora porque todavía no tiene marcado un ritmo de sueño. Se puede hacer eso también justamente porque nos tiene que llamar la atención la falta de sueño. Eso sí nos tiene que llamar la atención. Algo está pasando si es que no duerme las horas suficientes, ¿verdad? Pero sí se pueden ir estimulando, que se despierte más de día y de noche pueda tener más sueño. Hay conceptos básicos, ¿verdad? Tenemos, le llamamos el ritual, que hablamos ahí del baño, de lo que sería la cena en el sentido de la alimentación y posteriormente ir viendo la posibilidad que duerma, ¿verdad? Controlarle el horario después, cuando sea más grande, tratando de estimularle de día y de noche que vaya durmiendo, ¿verdad? Las vestimentas que estén de ser holgaditas y cómo tienen que tener de ser posible. Si no hay colchón antirreflujo, un poquitito más elevado, no la cabeza, porque la cabeza va a hacer esto y no va a permitirle respirar, sino a partir por lo menos del hombro para arriba, siempre un poquito más elevado para dos cosas, el factor antirreflujo para que no regurgite y dos, para el sueño, y evitando una suerte de esta falta de respiración muchas veces. El tema decías de un buen ambiente, Sí. un bebé recién nacido, pero así te hablo de días Sí. de nacido, ¿puede dormir en aire? Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos un calor Sí. bastante intenso, Claro, ¿verdad? justamente se recomienda 20 a 24 grados. Ese es un ambiente ideal para el bebé. Lo que pasa muchas veces la gente se acostumbra más en el uso del aire. Pone muy frío el aire y y le se tapa tapa. todo de vuelta, ¿verdad? Y justamente lo que queremos es que haya un ambiente neutro de 20 a 24 grados y la menor cantidad de ropa posible. Eso nos permite visualizar también, porque nos permite visualizar si cómo está. Eso es muy importante también. Entonces, también a veces alguna gorrita puede hacer que le tapone las vías respiratorias. También, doctor, y esto vamos a hablar después de la pausa, porque muchos preguntan, ¿verdad? Si es que duerma en la cunita al lado de la cama o que duerma en la cama con papá, Bueno, con mamá. Eso creo que me responde sí, a la vuelta de la pausa, doctor. Sí. Enseguida ya volvemos con el doctor Robert Núñez. Seguimos, por supuesto, hablando con el doctor Robert Núñez. Y doctor, queremos compartir con usted algunos mensajes Sí. que llegaron de la teleaudiencia. Dice, buenas, ¿qué tal? ¿Es normal que mi bebé tome las 12 de la noche su leche y se levante 4 horas después? Esa es mi consulta. Dice. Sí, también es normal. Justamente hay trucos, ¿verdad? Para ir haciéndole que vaya acostumbrándose a dormir más continuado, ¿no? De repente tratar de tenerla hasta cierta hora despierto, de acuerdo a la edad, y ahí darle su cena, su leche, un baño es importante también para cómo sedarle a Claro. ellos y ahí puede dormir más. Hay otro mensaje. Mi bebé tiene 1 año y mama aún. ¿Será por eso que se despierta por la madrugada sí o sí para mamar 2 a 3 veces? No duerme de continuo hasta la mañana, Y dice. bueno, y justamente ahí lo que tenemos que ir sabiendo que ellos están todavía desarrollando sus ritmos circadianos y tienen la posibilidad de despertarse todavía. Muchas veces no están bien llenos de estómago, aprovechando ahí para darle un bañito, ya que nos hace mucho frío en nuestro Sí, país, claro. bien, un buen baño, una buena ropa holgada para dormir. Y a veces estamos hablando justamente con
Rolando, del tema del colecho, que es el hecho de eso que de queda dormir, nuestra pregunta justamente. pendiente. Así Sí. es que está bien que duerma ahí con papá, con mamá o con una Se cunita ahí al estimula lado. ahora últimamente ya inclusive por ya datos científicos que estamos manejando, que el colecho como una forma interesante de ayudar a desarrollar a ese niño, de que estábamos hablando justamente con una mamá, ¿verdad? Que el hecho del tacto en el niño, el tacto es importantísimo a la hora de que vaya desarrollando el cerebro, es el mecanismo por el cual se conecta, y una conexión en cualquier ser humano es importante porque no podemos vivir aislados. Entonces la primera conexión es con papá o mamá, ese tacto. El escucharle hablar a ellos, ¿verdad? Es algo demasiado importante porque reconoce y se siente como parte de esa familia, justamente. Y después se van desarrollando los otros sentidos, pero en los primeros meses el tema de ese tacto y el que le cantemos, le hablemos, inclusive yo diría de leerle un cuento, ¿verdad? Como parte importante de un desarrollo, ¿verdad? Y no es poca cosa el desarrollo en un niño. Lo que nosotros vamos a tener en el futuro en un niño, adolescente o persona adulta va a depender mucho de ese desarrollo que tenemos. De cómo nosotros le vayamos. Así mismo es demasiado importante. Por eso es más que importante ya desde chico ir desarrollando ese cerebro. Ahora, muchas veces me dice, no, desde chiquitito tenés que acostumbrar en la cuna porque después se malcría y ya quiere dormir nomás ahí. Seguro que escuchás siempre, Sí, doctor, sí, ¿verdad? hay niños que de grandes duermen con papá y mamá. No significa que sea malcriado ni no significa que te va a tener alguna desventaja, ¿verdad? En el tema de su intercambio social o de su desarrollo social, sino que se está comprobado que desarrolla muy bien el tema del sentido de contención y también el sentido de desarrollo cerebral. Y tenemos que saber, cuando es pequeño y bebé, todavía forma parte de papá y mamá. Después va a la escuela, cada vez menos horas, después va al colegio y cuando es adolescente, cada vez menos contacto con papá y mamá. Primera estructura básica de la familia y de la sociedad. Entonces, tenemos que ir viendo las etapas que va pasando. Y sí, realmente se recomienda el colecho. ¿Tenemos más mensajes? Sí. De nuestra Llegaron teleaudiencia, otros mucha gente está mensajitos. escribiendo. A ver, este dice, por ejemplo, mi bebé está por cumplir 1 año y prácticamente mantiene aún las tomas de casi 2 horas, como hacíamos antes cuando era un recién nacido. Y es también bastante normal, eso depende también cómo va succionando. Y aparte, tenemos que hablarnos siempre que la lactancia materna es una conexión demasiado importante con mamá, que aparte de la alimentación, el factor de contención y el desarrollo neurológico, convenga más que hasta los 5 años crece ese cerebro. El desarrollo del cerebro depende de muchísimas cosas más adelante. Siempre hablamos de factor importante en nuestra Sí. sociedad. No, acá hay un mensaje, porque son varios y Sí. tipo para ir respondiendo por Sí, una sí, cuestión sí. de tiempo, nomás Sí, tengo, sí, doctor. sí. Dice, mi bebé de 3 meses duerme a las 7 de la noche hasta las Sí. 5 de la mañana. Es normal, dice, yo le muevo a las 12 más o menos y le doy su leche. Y puede ser normal, pero no que duerme continuado. Y si duerme continuado, tratar de despertarle para darle su leche materna, ¿verdad? Realmente. Y con el correr de los tiempos, tenemos que ver cuántas horas duerme. Ahí tendría que preocuparse y consultar justamente. Cortito nomás va a cerrar, Sí. 2 meses tiene mi bebé. ¿Cuánto es el aconsejable que tenga que dormir? Dice. Y por lo menos 16 horas. 16 horas. Pero no Ahí está. continuas. No continuas, sí, Ah. no continuas. Bueno, doctor, interesantísimo Sí, la charla. Hay realmente. muchas consultas. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Yo les sugiero siempre mirar mis redes sociales. Ahí tenemos Sí. muchas consultas sobre rompiendo mitos sobre los recién nacidos y sus cuidados. Y entonces podemos ver ahí en Instagram o en Twitter también. Vos sabés que propongo un tema para el otro jueves. Sí. Que yo vi en las redes del doctor y me pareció demasiado interesante porque hay muchos papás y mamás, tíos, tías que lo hacen y lo siguen haciendo. El hecho de tirarle al bebé como jugando para arriba. Las Sí. consecuencias que nos puede Sí. traer eso. Porque de un simple juego nada más puede traer consecuencias bastante graves. Y Así realmente es re prohibido, te cuento luego ya. Entonces vamos a hablar creo de que eso. charlamos el tema de los challenges que se hacían que el bebé y Así se despertaba y mismo, cosas como así esa. mismo, sí. Bueno, doctor, te agradecemos y el Muchas gracias. próximo jueves vamos a estar con otro tema interesante. Pues siempre es Muchas gracias. interesante. Sí, espero que la hablar, gente se ¿eh? conecte siempre Sí, para ir aprendiendo. muchos mensajes le Así agradecemos mismo. también a la gente por estar con nosotros. Gracias, Muchas doctor. gracias a la gente Gracias, también, gracias. sí.